Hola, me presento ante todos ustedes, mi nombre es Jonathan Ricardo, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y el presente video tiene como finalidad explicar lo que es el control de la detención. Para poder explicar lo que es el control de la detención debemos recordar un poco. En videos anteriores ya determinamos que el Ministerio Público tiene un término de horas para decretar la libertad de una persona o para ponerla a disposición de un órgano jurisdiccional, que dicho en otras palabras es un juez de control. Pues bien, si la pone a disposición del juez de control, ahora sí podríamos estar en posibilidad de hablar del control de la detención. El control de la detención es el primer acto procesal que se realiza ante un juzgado de control, donde el Ministerio Público le puso a su disposición a una persona ya que se realizó su aseguramiento en flagrancia o en caso urgente. Y va a acudir ante este juez de control para efecto de que le califique de legal y en su momento le ratifique la detención. Que si lo dijéramos en palabras comunes, le va a solicitar a este juez de control que esta detención que él realizó se realizó conforme a derecho y que no se transgredieron sus derechos humanos. El artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que inmediatamente después de que el detenido, ya sea por flagrancia o por caso urgente, es puesto a disposición del juez de control, este deberá de citar a la audiencia inicial, donde se tendrá que verificar el control de la detención. El juez le preguntará al detenido si cuenta con una defensa. En caso de que no cuente con una defensa, le nombrará uno de carácter público. También le hará conocedor que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como el acceso a los registros. Háblese de la carpeta de investigación o los datos de prueba con los que el Ministerio Público cuenta. Segundo, el Ministerio Público deberá de justificar la detención y el juez de control deberá de ratificarla, verificando los plazos constitucionales. Háblese de aquellos que tiene el Ministerio Público, que verificábamos en videos anteriores, 48, 36 o 96 horas, dependiendo del delito. Y verificar los requisitos de procedibilidad, que para que pueda iniciar todo este proceso penal, deberá de hacerse conforme al requisito de procedibilidad. Háblese de la denuncia, de la querella o del otro requisito equivalente. Tercero, ratificada la detención en flagrancia, caso urgente y cuando se hubiese ejecutado una orden de aprehensión, el gobernado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia hasta en tanto se determine si será o no sometido a una medida cautelar. Cuarto, si el Ministerio Público no se encuentra presente en esta audiencia, el juez podrá decretar un receso hasta por 1 hora para que la administración del Poder Judicial se comunique con su superior jerárquico. En caso de que transcurra esta hora y no se presente el Ministerio Público, se tendrá que decretar la libertad del gobernado detenido. Bien, esto es lo que nos establece el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora veremos cómo se desarrolla una audiencia del control de la detención en la práctica. Ya que nos encontramos en la sala donde se va a desarrollar dicho acto y una vez que el auxiliar de sala proporcionó los datos generales y que el juez de control ya se encuentra presente, este último dará apertura a lo que conocemos como la audiencia inicial. Explicará a las partes cuál es la naturaleza de dicho acto y les dirá que solamente en ese momento lo único que se va a debatir es el control de la detención. Se va a dirigir al Ministerio Público para efecto de que éste se individualice. Dicha individualización consiste en que el Ministerio Público deberá decir cuál es su nombre, número de cédula profesional, número de gafete que lo acredita, domicilio, correo electrónico y número telefónico para efecto de oír y recibir toda clase de notificaciones. Después le dará el uso de la voz a la defensa para efecto de que se individualice en los mismos términos. Una vez que las partes se encuentran individualizadas, se va a dirigir el juez con el abogado para efecto de preguntarle si ya se encuentra impuesto en la carpeta y en caso de que no, decretará un receso para que lo haga. Regresando de este receso, si es que lo hubo, se va a dirigir ahora al detenido para efecto de que éste le diga cuál es su nombre y sus datos generales. Le va a preguntar si ya conoce y sabe sus derechos y en caso de que no los conozca, él mismo se los hará saber.
También le dirá que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce el derecho de contar con una defensa técnica y adecuada, por lo cual le preguntará si es su deseo que el abogado que se encuentre en ese momento lo represente. En caso de que sea negativo, le pedirá al abogado que se encuentre en la sala de audiencias que se retire y le preguntará cuál o quién desea designar. En caso de que no quisiere o no pudiere, le tendrá que designar a uno de oficio. En caso de que acepte que el abogado lo represente, el que se encuentre en la sala, se va a dirigir al abogado para efecto de que proteste el cargo. Dicha protesta no lleva mayor formalidad más que aceptar y protestar el cargo referido. Una vez que ya se realizó esto, ahora sí, el juez de control le va a dar el uso de la palabra al Ministerio Público para efecto de que realice sus argumentos del control de la detención. Bien, dichos argumentos que realiza el Ministerio Público no es más que narrar qué es lo que sucedió. Por ejemplo, en sus hechos va a tratar de acreditar la flagrancia o el caso urgente. Si hablamos de que debe de acreditar en sus hechos la flagrancia, bueno, tendremos que estar a lo dispuesto del artículo 146, que como ya vimos en otro video, deberá de acreditar que se le detuvo en el momento, o que se le detuvo inmediatamente después, o que se trata de una flagrancia delictiva por señalamiento. O bien, en caso de que haya sido por caso urgente, bueno, deberá de acreditar cuál es la urgencia de esa detención. ¿Por qué existe el riesgo fundado de que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia? Prácticamente esto es lo que va a hacer el Ministerio Público, que le califiquen de legal la detención porque existen los elementos de la flagrancia o porque existen los elementos del caso urgente que ya analizamos. Una vez que el Ministerio Público ya dio sus argumentos, ahora el juez de control le va a dar el uso de la palabra a la defensa para que contradiga estos argumentos del Ministerio Público. Aquí como defensa, en caso de que sea por ejemplo por un delito de flagrancia, tendremos que analizar sus momentos. Es decir, a qué hora sucedieron los hechos, a qué hora se enteraron de los hechos, a qué hora se llega al lugar de los hechos, a qué hora se realiza el aseguramiento de esta persona, a qué hora se realiza la puesta a disposición del Ministerio Público, a qué hora se realiza el acuerdo de detención por parte del Ministerio Público y a qué hora se pone a disposición el sujeto del juez de control. Estos son algunos de los elementos que tratamos de observar para desacreditar una flagrancia. Y para el caso urgente, bueno, tendremos que atacar o solicitar la aclaración de cuál es la urgencia de esta detención. Es decir, vamos a tratar de justificar que no hay un caso urgente. Una vez que ya el Ministerio Público dio sus argumentos y la defensa dio sus argumentos, recuerden que uno de los principios que tiene el sistema de corte acusatorio es el principio de contradicción, por lo cual se le va a dar la réplica al Ministerio Público para que aclare lo que en su defecto la defensa le haga valer. Y viceversa, una vez que termine el Ministerio Público, ahora vendrá la réplica por parte de la defensa. Solamente en ese momento el juez procederá a calificar de legal o ilegal la detención. Si se califica de ilegal la detención, en ese momento el juez va a pedir que por favor se deje en libertad a la persona detenida o al gobernado, dejando a salvo los derechos del Ministerio Público para efecto de que éste, en su defecto, si quiere, pues pueda apelar ese acto. Si se decreta o se califica de legal la detención, bueno, entonces pasaríamos a la siguiente fase, que es la formulación a la imputación. Y la formulación de la imputación ya la veremos en otro video. Sería todo por el control de la detención y me despido de ustedes no sin antes recordarles que mi nombre es Jonathan Ricardo y que soy licenciado en Derecho. Les dejo mis redes sociales para efecto de que me puedan contactar, ya sea que necesiten una asesoría jurídica o una representación jurídica. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.